El segundo tema que nos toca es hablar de tiroiditis. Entonces, las tiroiditis son un grupo heterogéneo de trastornos inflamatorios de la glándula tiroides. Esta clasificación es la que yo uso más. Hay la tiroiditis infecciosa, también llamada tiroiditis aguda bacteriana, y la tiroiditis subaguda microbiana. La tiroiditis autoinmune, que viene a ser una tiroiditis atrófica, la tiroiditis ociógena o Hashimoto, y la variante linfocítica indolora postparto. La tiroiditis de Riedel, la tiroiditis por radiación, la tiroiditis medicamentosa y la traumática. Hay otras formas de clasificación, una que es muy frecuente también usada, que lo hemos visto nosotros con los grupos de práctica, son las tiroiditis consideradas agudas, subagudas y las tiroiditis crónicas. La aguda es la primera, la infecciosa bacteriana. Las tiroiditis subagudas, hablaríamos de la tiroiditis de Kerrain, la tiroiditis silente y la tiroiditis postparto. Y las tiroiditis crónicas, que vendría a ser la tiroiditis de Hashimoto y la tiroiditis de Riedel. Esa es otra forma de clasificar. Podemos clasificarlas también en tiroiditis dolorosas e indoloras. Las tiroiditis dolorosas, la tiroiditis de Kerrain y la tiroiditis bacteriana, y las indoloras por el resto. Entonces hay diferentes formas de clasificación de las tiroiditis. Entonces empezamos con la tiroiditis bacteriana. Se inicia por diseminación linfática o por hematógena o por un trauma. Es rara y puede estar inmerso muchos gérmenes, tipo estreptococo, estafilococo, Escherichia coli, se ha visto salmonella, enterobacter, y podemos clasificarla en aguda o crónica, supurativa o no supurativa. El cuadro clínico es de un paciente generalmente eutiroideo, porque solamente la zona donde está la infección es la que va a estar alterada, pero el resto de la glándula va a estar funcionando normal, salvo que la glándula esté tomada, toda la glándula por un problema infeccioso. Entonces recién podríamos de repente entrar en una etapa de hipotiroidismo. Este tipo de paciente va a presentar un dolor tiroideo tenso, va a haber edema localizado en la zona, en un 94%, va a ir con fiebre, con escalofríos, con disfagia, con linfadenopatía y con malestar general. Es decir, que va a presentarse con un cuadro infeccioso. Muchas veces puede ir inclusive con un absceso. Entonces, en los exámenes lo que vamos a encontrar es una leucocitosis, muchas veces con desviación izquierda. Vamos a encontrar hormonas tiroideas normales, y a la gammagrafía vamos a encontrar la zona de la lesión va a ser hipocambrante. La biopsia por aspiración vamos a encontrar un frotis cultivo positivos. Si nosotros hacemos un aspirado de la zona infecciosa, vamos a encontrar de repente pus, y hacemos un gran, vamos a encontrar que van a ser positivos, o un gran con gérmenes gran negativos, y nos va a dar el tipo de tratamiento que podemos iniciar. Pero muchas veces podemos encontrar abscesos. Entonces, si es un absceso, el tratamiento va a ser un drenaje del absceso, y a veces podemos encontrar necrosis. Entonces el tratamiento va a ser medidas generales, ¿no? Para bajar la fiebre, bajar el dolor, y lo más importante es dar antibióticos.
proceso infeccioso. Y como habíamos dicho, si encontramos un absceso, hay que drenarlo. Un axioma que los cirujanos siempre nos decían era: todo absceso diagnosticado es absceso drenado. El segundo tipo tenemos la tiroiditis de Carvalho. La tiroiditis de Carvalho viene a ser de una etiología más bien viral. Tiene antecedentes de infección de vías aéreas superiores a altas, como un pródromo, digamos, y el curso puede ser agudo o crónico con recurrencias. Generalmente esta tiroiditis de Carvalho se presenta más o menos en la tercera, quinta década de la vida. Es más común en mujeres, una relación de 3 a 6 a 1, y el curso de enfermedad más o menos es de 4 a 8 meses, semana, perdón. Entonces este tipo de tiroiditis, generalmente lo que vamos a encontrar es un antecedente de una infección respiratoria alta de tipo viral, y inmediatamente después o unas semanas después se presenta un cuadro con un paciente súbitamente con dolor. Puede haber fiebre, puede haber malestar general, puede haber mialgias tipo un síndrome viral, ahora que está muy común el COVID o la influenza. Entonces muchas veces vamos a tener ese antecedente. Pero lo más llamativo de este tipo de tiroiditis es el dolor. Es un dolor sumamente intenso, muchas veces intocable. El paciente, tú no puedes examinarlo porque rápidamente se retira del examinador, porque el dolor es fuertemente intenso. Puede tener un bocio que puede ser difuso, pero a veces también podemos encontrar un bocio nodular, pero sumamente doloroso. Y al inicio, en estos casos, el paciente puede tener una etapa de hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque en este tipo de tiroiditis, como se produce un proceso inflamatorio de la glándula, va a haber destrucción de los folículos y por lo tanto va a haber eliminación de gran cantidad de coloide hacia el torrente sanguíneo, y esto nos va a dar un cuadro de hipertiroidismo al inicio. Pero conforme va pasando la enfermedad, va disminuyendo la cantidad de folículos o de hormonas tiroideas dentro del folículo, y vamos a entrar en una etapa de eutiroidismo. Pero como se sigue destruyendo la glándula, o ya se elimina gran cantidad de coloide, entonces ese paciente va a pasar a una etapa de hipotiroidismo. Y finalmente va a haber una etapa de recuperación. Entonces, depende de en qué momento encontremos nosotros a ese paciente para decir cómo están las hormonas tiroideas. En la etapa de hipertiroidismo nosotros vamos a encontrar un T3, un T4 alto, un TSH bajo, si fuera un hipertiroidismo. Pero en la etapa de hipotiroidismo lo que vamos a encontrar es todo bajo. Pero si hacemos una captación de yodo, en la etapa de hipertiroidismo la captación o la gamografía la vamos a encontrar fría, o sea, no va a captar. Pero en la etapa de hipotiroidismo sí podemos encontrar más bien una hipercaptación, porque esa glándula se está recuperando y está tratando de captar todo el yodo posible. Entonces, a diferencia de un Graves, lo que vamos a encontrar es T3, T4 alto, TSH bajo, pero la gamografía es la que nos va a decir si es Graves o es una tiroiditis de Carvalho. Entonces, ¿y qué más nos va a hacer diagnóstico diferencial? El dolor. El dolor es sumamente intenso en la tiroiditis de Carvalho, más en la de Graves no se va a presentar con dolor. Entonces,
Hoy ya tenemos, por ejemplo, una gamografía en la cual no capta la imagen, pero podemos encontrar un TSH alto, perdón, un TSH bajo con T3 y T4 altos, pero sin captación, a diferencia del hipertiroidismo por Graves, en la cual la captación es mucho más alta. Entonces, el diagnóstico diferencial es con tiroiditis infecciosa, sobre todo por el dolor. La tiroiditis infecciosa nos va a venir con bacteriana o aguda, va a venir con dolor, con signos inflamatorios de calor, rubor, incluso absceso. En cambio, esta solamente podríamos encontrar de repente un enrojecimiento de la zona y el dolor, pero no vamos a encontrar el resto del proceso bacteriano. Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial con problemas neoplásicos, con quistes hemorrágicos o con otitis. El tratamiento es principalmente sintomático. Entonces nosotros no damos más que para calmar el dolor. ¿Qué utilizamos? El ácido acetilsalicílico simplemente. Muchas veces no responden al otro tipo de analgésicos antiinflamatorios, sí, pero sí responden al ácido acetilsalicílico. Damos dosis altas de ácido acetilsalicílico y el tratamiento rápidamente va a calmar el dolor. Cuando no calma el dolor, utilizamos corticoides, ¿no? La prednisona. Y cuando utilizamos prednisona debemos dar cerca de dos semanas para que no vuelva a recaer el paciente. Las drogas antitiroideas en este caso se nos servirían. Si está en una etapa de hipertiroidismo, no nos serviría, porque no se está produciendo hormonas, ¿no? A diferencia del hipertiroidismo en el cual se está produciendo hormonas, en este caso es destrucción de la glándula, o sea, lo que sale es la hormona ya formada. Entonces no va a tener ningún valor el dar antitiroideos, o sea, el tapazol, metimazol no nos va a ayudar en nada, el propietiol sí. Los bloqueadores beta pueden tener eficacia, sí pueden tener eficacia, sobre todo en pacientes que tengan un cuadro de hipertiroidismo, simplemente para disminuir la sintomatología, disminuir la taquicardia, las palpitaciones, la sudoración. Pero también se dice de que tiene un efecto que impide el paso de T4 a T3. Entonces, nos va a actuar, el propranolol nos va a servir no solamente para calmar la sintomatología de hipertiroidismo, sino también para calmar, disminuir el T3, que es la hormona activa. Ustedes recuerden que el T3 es la hormona que va a actuar, más no el T4. El T4 se convierte en T3. Entonces, si nosotros damos propranolol, va a impedir la captación, el paso de T4 a T3, y por ende vamos a disminuir la sintomatología de hipertiroidismo. Y levotiroxina sería ideal darle. Sí se puede dar, si es que el hipotiroidismo, o sea, la etapa de hipotiroidismo es marcada. El paciente tiene síntomas severos de hipotiroidismo, entonces para calmar estas molestias de hipotiroidismo podemos dar levotiroxina. Pero en un paciente que no tenga mucha sintomatología de hipotiroidismo no es necesario dar. Nosotros hablamos de tiroiditis atróficas y tiroiditis generalmente nodulares, y son dos características o dos etapas o dos fases de la tiroiditis de Hashimoto. Entonces nosotros estaríamos hablando de una tiroiditis de Hashimoto en la cual podemos encontrar una glándula muy pequeña, atrófica, o en algunas ocasiones una glándula nodular o de repente hasta multinodular. Entonces, la tiroiditis crónica de Hashimoto es la causa más frecuente de hipotiroidismo, tanto en pacientes adultos como en infantes. Las mujeres están afectadas en un gran porcentaje, sobre todo a partir de los 30-50 años. Si
Si encontramos una tiroides agrandada, vamos a encontrar un crecimiento difuso de la glándula y muchas veces, como es una enfermedad de tipo autoinmune, vamos a encontrar que este tipo de tiroiditis puede estar relacionada con otras enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, podemos encontrar el hipotiroidismo secundario a Hashimoto. De repente podemos encontrar vitiligo, podemos encontrar una artritis reumatoidea o cualquier otro tipo de problemas autoinmunes. Existe una predisposición genética, sobre todo en relación a los antígenos de histocompatibilidad, y algunos dicen de que los virus o algunas toxinas van a activar a las células T intratiroideas. Los antígenos principales son la tiroglobulina, la peroxidasa y los receptores ATSH. Entonces lo que nosotros vamos a encontrar va a ser anticuerpos antitiroglobulina, anticuerpos antiperoxidasa y anticuerpos antirreceptor de TSH. Lo que más nosotros buscamos generalmente es el anti-TPO, o sea, la antiperoxidasa, porque aumenta en la mayor cantidad de pacientes, hasta en un 90%, en cambio la tiroglobulina puede subir solamente hasta en un 75% de pacientes. Y también desaparece más rápidamente y también tarda en elevarse. Entonces, es preferible muchas veces solamente solicitar el anti-TPO que el antitiroglobulina. Entonces, el cuadro clínico de la tiroiditis de Hashimoto es bocio, ¿no? Va a haber datos de hipo o de hipertiroidismo, y generalmente esta tiroiditis va a evolucionar al hipotiroidismo. En cuanto a los exámenes de laboratorio, vamos a encontrar que las hormonas tiroideas pueden estar normales o disminuidas o levemente aumentadas, dependiendo también de la etapa en que encontremos. Nosotros hablamos de una hashitoxicosis cuando encontramos en un paciente con Hashimoto síntomas de hipertiroidismo. Nosotros pensamos de que es un paciente que tiene hipertiroidismo, le hacemos los estudios y encontramos anti-TPO bastante elevado, más de 600. Entonces nos está indicando de que es un Hashimoto, pero nos están dando síntomas de hipertiroidismo. A eso llamamos nosotros hashitoxicosis. Pasa el cuadro de hashitoxicosis y el paciente ya va a entrar en una etapa de hipotiroidismo. Y el hipotiroidismo es generalmente permanente. O sea, habíamos dicho que la causa principal de hipotiroidismo es en pacientes, ¿no?, que hayan sufrido una tiroiditis de Hashimoto. El tratamiento es igual que el anterior, según lo que encontremos. Podemos darle levotiroxina si es que el paciente encontramos en una etapa de hipotiroidismo muy severo, y si ya pasó al hipotiroidismo definitivo, pues ni hablar, siempre ese paciente tiene que recibir levotiroxina para toda la vida. Tenemos un tercer tipo de tiroiditis, es una tiroiditis subaguda linfocítica indolora. Este caso de tiroiditis se presenta con una forma indolora y de un bocio difuso. Su etiología hasta el momento es desconocida, pero se cree que también tiene un factor de tipo autoinmune, porque está relacionado también a los antígenos de histocompatibilidad. En esta no hay síntomas locales, por eso se le dice que es tiroiditis silente, no duele. Solamente encontramos el bocio de repente y alteraciones en las pruebas de función tiroidea. Pero la diferencia con Hashimoto es de que esta tiroiditis puede normalizarse con el tiempo. O sea, no pasan al hipotiroidismo. Muy pocos pacientes van a pasar al hipotiroidismo definitivo. Entonces vamos a encontrar un paciente con hipertiroidismo súbito que dura aproximadamente unos 5 meses. Posteriormente va a pasar a un estado de hipotiroidismo también transitorio que puede durar 2 a 9 meses, y en muy raras ocasiones va a ser permanente.
Entonces la gammagrafía, para diferenciar también de un hipertiroidismo, la etapa de hipertiroidismo y la captación o la gammagrafía, ¿no? La cual vamos a encontrar disminuidas cuando esté en una etapa de hipertiroidismo. La velocidad de segmentación es normal o ligeramente elevada. Eso, a diferencia de la tiroiditis de Kerr-Wein, que también es una tiroiditis subaguda, en Kerr-Wein una característica muy importante es la velocidad de elevación de sedimentación bastante elevada, ¿no? Incluso algunos autores mencionan más de 50, incluso otros autores mencionan que puede llegar a más de 100 de velocidad de sedimentación regular. En este caso, más bien, no encontramos una velocidad de sedimentación globular baja, y eso nos hace la diferencia entre tiroiditis silente de la tiroiditis de Kerr-Wein. A la histopatología vamos a encontrar un infiltrado linfocítico característico y elevación de anticuerpos, anti-TPO alto, a diferencia de Kerr-Wein, en la cual los anticuerpos pueden estar ligeramente elevados, pero generalmente no hay anticuerpos positivos. Y en este caso sí vamos a encontrar elevación de anticuerpos, pero no a la altura de una tiroiditis de Hashimoto. Hashimoto es la tiroiditis que tiene más altos niveles de anticuerpos. Y este tipo de tiroiditis se dice que puede presentarse en etapas o en la fase postparto. Entonces, algunos autores consideran que es la misma tiroiditis silente y otros autores consideran de que es un cuarto tipo de tiroiditis. Por eso se le llama tiroiditis indolora postparto, porque se presenta en el primer año después del parto. Entonces, pero tiene las mismas características que la tiroiditis silente. La única diferencia es que es después del parto. Entonces, el tratamiento, igual que las anteriores, no hay un tratamiento efectivo para la tiroiditis. Que siga su evolución natural, y como la mayor parte van a la recuperación, no hay ningún problema. Algunos van a quedar como si fuera una tiroiditis de Hashimoto y pasar al hipotiroidismo, pero son muy pocos. Y solamente daríamos propranolol o levotiroxina si hay síntomas de hiper o de hipotiroidismo. Hay que seguir a largo plazo a estos pacientes, porque estos pacientes pueden hacer en cualquier momento un cuadro de tiroiditis nuevamente en un segundo embarazo, un tercer embarazo, o también se habla de que pueden pasar a hacer en algún momento una tiroiditis de Hashimoto y pasar al hipotiroidismo definitivo. Y finalmente la tiroiditis de Riedel, en la cual es una tiroiditis muy rara, de presentación muy pocas veces vista, y generalmente su etiología es desconocida, aunque algunos autores consideran que es una fase o una etapa de tiroiditis de Hashimoto que va a la fibrosis de la glándula tiroides. Entonces, esta fibrosis es extensa y que puede incluso afectar las estructuras vecinas, producir disfagia, disfonía, como si fuera un cáncer tiroideo. Por eso se hace también el diagnóstico de tiroiditis de Riedel con cáncer de tiroides. Se ha visto que puede tener relación con fibrosis en otras zonas del organismo. Entonces, su crecimiento es lento, el bocio es de una consistencia pétrea, ocasionalmente nos va a producir hipotiroidismo, y el problema más grave es los síntomas de compresión que existe a esa zona, ¿no? Disfonía, disfagia, disnea, etc. Los anticuerpos no son concluyentes, a pesar de que se dice que es una fase de tiroiditis de Hashimoto, y la biopsia tiroidea en estos casos es difícil, tampoco nos da mucha alternativa, y el tratamiento definitivamente es un tratamiento quirúrgico.
La otra tiroiditis es tiroiditis por radiación. Esto generalmente cuando damos tratamiento con yodo radioactivo, habíamos mencionado que existen dos formas de dar yodo radioactivo. En caso de hipertiroidismo, como lo van a ver, cuando hablen de hipertiroidismo, el tratamiento es yodo radioactivo. Y cuando habíamos conversado en nódulos y en bocios, que se da tratamiento con yodo radioactivo para disminuir el tamaño del bocio. Muchas veces va con dolor, puede asociarse hacia la adenitis y como va a destruir la glándula, ese es el riesgo que se tiene sobre todo cuando hay hipertiroidismo, de que pueda ocasionar un cuadro de tormenta tiroidea. Entonces, muchas veces se prefiere dar tratamiento del hipertiroidismo primero con antitiroideos para después recién dar el yodo radioactivo. En casos de hipertiroidismo. En casos de nódulos tiroideos no necesita. La tiroiditis por medicamentos hemos visto que se puede presentar en casos de interferón alfa en un 15%, a 5%, o tratamiento con interleuquina 2, con amiodarona. Ustedes saben que la amiodarona es un antiarrítmico que tiene yodo en su interior y puede ocasionar también un cuadro de tiroiditis. Y las tiroiditis traumáticas, sobre todo cuando hacemos muy bruscamente el examen clínico en un paciente con la tiroides, podemos desencadenar un cuadro de tiroiditis. Generalmente, si es traumática, va a presentarse dolor y una tirotoxicosis transitoria. Ya del nódulo ya hemos hablado. Eso es lo que queríamos conversar con ustedes. El doctor Juanqui me pidió hacer una clase más corta por el examen para terminar más rápido. Si hay alguna pregunta de los temas. ¿No hay preguntas? Su compañero pregunta la gamografía, cómo se presenta en Graves, cómo se presenta en tiroiditis no dolorosa o cualquiera de las tiroiditis. ¿Cuál es la respuesta? Sobre todo los que ya han hecho práctica conmigo de saber. ¿Ninguno? ¿Sería un nódulo caliente en Graves? No es nódulo, el Graves es difuso. Pero sería caliente. O sea, es hipercaptante, más que caliente. Cuando hablamos de nódulo, hablamos de nódulo frío, frío caliente. En este caso, como es difuso, no hablamos de caliente, hablamos de hipercaptante. Entonces, en el Graves, la glándula está funcionando adecuadamente, digamos, pero está produciendo mayor cantidad de yodo o de hormonas tiroideas. Entonces va a necesitar bastante yodo. Y si le damos yodo radioactivo, que es el yodo 125, en este caso, o tecnesio 99, que se da en pacientes para hacer la gamografía, lo que vamos a encontrar es que esa glándula está captando alto, grandemente. Entonces lo que vamos a encontrar es lo que dice su compañero, una hipercaptación de la glándula. En cambio, la tiroiditis, en todas las tiroiditis, es un proceso inflamatorio. La glándula no está captando, está destruida, las células están inflamadas, no captan. Entonces, por más yodo que le demos, no va a captar. Y lo que vamos a encontrar es un bocio difuso o nodular, pero hipocaptante, que no capta el yodo. Esa es la explicación.
más preguntas? Doctor, esa es una gamografía de... Es una gamografía de un lóbulo de... Esta zona es la zona ya. todo esto de acá, hasta arriba, en la glándula tiroides. ¿Y esa de cuál es? Esto es un nódulo, eso es sí. lo que hablamos en la clase anterior. Ah, solo es un nódulo, no pertenece a... Esta zona está captando más, es un nódulo autónomo. Es un nódulo tiroideo, pero que está captando mayor cantidad de hormonas. Y todo el resto de la glándula, es hipocaptante. O sea, que todo el yodo en este caso está captando. Yo saco ese nódulo y recién empieza a funcionar el resto de la glándula. Los tratamientos con yodo radioactivo, sí. Ese yodo radioactivo destruye eso, está captando todo y mata las células hipercaptantes y quedan las células normales y va a empezar